Ok, buenos días. ¿Cómo están? Soy el doctor Alejandro Navarrete. El día de hoy conversaremos sobre la adicción sexual y cómo afecta las relaciones de pareja. Y tenemos dos invitados especiales, Nicté Leoni, psicóloga, terapeuta guatemalteca, igual que Juan Carlos Roque. También es certificado en adicciones sexuales y vamos a conversar el día de hoy con ellos sobre este tema. Bienvenidos. Muy bien, otra vez bienvenidos. Gracias a los psicólogos, terapeutas, Juan Carlos Roque por acompañarnos el día de hoy, Nicté Leoni, que también estuvo la semana pasada con nosotros, donando parte de su tiempo para el enriquecimiento de nuestra sociedad sobre el tema de salud mental, el enriquecimiento de los terapeutas de pareja que nos escuchan. Bienvenidos, Nicté, Juan Carlos. Hola, gracias. Claro que sí, cuéntenos un poquito, porque bueno, Nicté ya la conocemos un poco. La vez pasada estuvo hablando con nosotros sobre el trauma por traición. Y bueno, Juan Carlos, recién estás tú invitado en este programa. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, por favor, y qué es lo que haces, lo que te dedicas para que la gente pueda conocerte un poquito más. Gracias. Buenos días, yo soy Juan Carlos y pues muy afortunado y honrado de estar acá con ustedes. Soy psicólogo, terapeuta. Aquí está mi coperrapeuta. ya no, es la más famosa del mundo. Qué bueno. Soy psicólogo, terapeuta familiar y de pareja. He trabajado mayormente adicciones químicas. Soy un adicto en recuperación, 19 años limpio. Uh-huh. Y en mi práctica empecé a darme cuenta de muchos desórdenes de mis adictos en recuperación en su área sexual. Y alguien me dijo, yo soy adicto sexual. Y esto fue para mí como bien intrigante. Empecé a estudiar. En Estados Unidos hay toda una escuela de más de 70 años en el estudio de la conducta sexual dirigida y presidida por el doctor Patrick Carnes. Y pues tuve la bendición de poder ir a estudiar allá, a certificarme y hemos estado, gracias a Dios, pues por azares del destino, soy el primer latino fuera de Estados Unidos con la certificación y ha sido una bendición porque hay muchísima necesidad, mucho dolor por esta adicción que más que una adicción tiene muchas etiquetas a su alrededor, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, todo un honor tenerte, Juan Carlos, todo un honor y A gracias ustedes. por tu tiempo, por tu generosidad de estar acá con nosotros. Nicté, tú me contabas un poquito que tú trabajabas con Juan Carlos en equipo. Ustedes son terapeutas de familia, pero básicamente hacen terapia de pareja, terapia matrimonial. ¿Cómo es el trabajo con Juan Carlos? Bueno, nosotros con Juan Carlos en nuestra alianza lo que hacemos es cuando yo detecto dentro de la terapia matrimonial algunos síntomas y veo que hay criterios diagnósticos que llenan la posibilidad de que haya una situación de adicción, yo les explico a las parejas la importancia que tiene el que podamos evaluar esa condición para estar seguros de que es así. Y en esa evaluación, pues ya Juan Carlos nos hablará de esas 2 evaluaciones que pasamos como parte de la condición para continuar con la terapia, porque
cuando nosotros estamos trabajando infidelidad o traición y vemos un patrón repetitivo en la traición, es una y otra vez, no podemos crear una alianza en la que la pareja traicionada se sienta segura si este es un patrón que tiende a repetirse. Entonces, en la evaluación que ya Juan Carlos nos explicará, ellos pueden darse cuenta ante qué estamos, ¿verdad? Nosotros con Juan Carlos, al tener ya los resultados, pues nos reunimos con las parejas, nos reunimos los 4, les explicamos las condiciones que hemos descubierto con este diagnóstico, pues les explicamos también un poco del plan de tratamiento que debe llevarse de forma individual y cuál es en pareja, para darles a ellos algunos lineamientos de cómo va a prosperar esta terapia, ¿verdad? Entonces, hay partes de la evaluación las cuales por confidencialidad no lo damos a la pareja, a los dos, sino que solo a la parte interesada. Y también hay una parte que hemos acordado con Juan Carlos, que es esa misma parte que yo no me entero. Él me manda a mí los resultados, pero esa parte personal, porque él es el que va a hacer esa intervención, yo no tengo por qué verla, ¿verdad? Entonces guardamos esa confidencialidad. Y posteriormente a eso estoy tratando durante la terapia de pareja de crear alianza entre Juan Carlos y el paciente para que vaya a buscar esta ayuda individual para que forme parte de la seguridad y confianza que su pareja necesita después de una traición, ¿verdad? Una de las cosas que resalta de lo que estás diciendo, Nicté, es, diríamos, la ventaja de trabajar en equipo, ¿verdad? Y de que cada uno pueda tener una especialidad diferente, ¿verdad? Porque esa es la fortaleza, la diferencia marca una fortaleza definitivamente, ¿verdad? ¿Cuáles son esas señales que tú dices, espérate, acá hay algo que está pasando y yo quiero profundizar un poquito más y necesito el especialista? ¿Qué es lo que te dice que tiene que ser evaluado? ¿O todas las parejas que tú ves pasan por un proceso de evaluación con Juan Carlos? Sí, por ejemplo, en el caso de que esta sea una condición de una adicción en general, ¿verdad? Dentro de los criterios podríamos decir que está la dificultad para poder controlar el consumo de alguna sustancia, el deterioro del comportamiento que la pareja regularmente manifiesta, ese fuerte deseo de consumir, ¿verdad? Una capacidad disminuida de reconocer que hay problemas que son significativos y que ese comportamiento va a causar un daño o un deterioro en sus relaciones interpersonales. Entonces, yo voy evaluando varios criterios, pero cuando ya veo también que hay un patrón de comportamiento donde hay compulsión a una conducta sexual dentro de todas las conductas sexuales que existen en mi campo, que dentro de las conductas sexuales está el coqueteo, está la traición, la conquista, el poder. Entonces, aquí hay otros criterios, ¿verdad? Por ejemplo, intentos fallidos de resistirse a ese impulso. Parece que le ocupa mucho tiempo el estar vinculándose con otra persona o llevar cuestiones como a escondidas, ¿verdad? Eso sí, son como intentos fallidos, lo veo porque algunas personas tratan que a pesar de que esta situación le lleva consecuencias, no puede detenerla. Ajá, no puede parar. Y esto lo aleja, obviamente, de la pareja, también de las responsabilidades familiares, obviamente con la familia política, no siempre, pero sí trae alguna repercusión. Pero también hay como esos sentimientos de sentirse, no sé qué pasa conmigo, ¿verdad? Hay irritabilidad, hay ansiedad, agobio, aflicción, porque hay algo en mí que está sucediendo y que yo no puedo detener y no sé qué es. Entonces, yo siempre les digo, tenemos que evaluarlo para que tú sepas qué es lo que está pasando. Cuando nosotros estamos evaluando con Juan Carlos, siempre
estamos en continua comunicación y vemos cómo todo su sistema adictivo está activado. Por ejemplo, empieza con sus creencias como no puedo, no sirvo, no merezco. Luego pensamientos irracionales acerca de sí mismo, de todo, y aquí empieza todo el ciclo adictivo que ya Juan Carlos va a explicarles con preocupación. Hay ritos para coquetear, conquistar, seducir, ¿verdad? Entonces, cuando termina todo este ciclo, hay una sensación de culpa, de vergüenza, que le llega a la persona a creer, le lleva a creer, soy ingobernable, o sea, esto no lo puedo detener, ¿verdad? Entonces, en ese punto Que confirma las creencias de que soy malo. De que soy malo. Claro, Ajá, claro, correcto. claro. Perfecto, perfecto. Tú sabes que acá en Atlanta había un psiquiatra muy conocido, diría, y tuve la suerte de almorzar un día con él. Él ya falleció, lamentablemente, se llamaba Frank Pittman. Él hablaba de los galanteadores, ¿verdad? Las personas compulsivas, diríamos, a tener múltiples parejas y a engañar constantemente. Él les llamaba los épicos y los líricos, les llamaba él. Los épicos eran los galanteadores que pues no tenían ninguna preferencia. Todo lo que tendría vagina podría estar en la lista de ellos, ¿verdad? Y los líricos eran más bien seductores, enamoradores, se comprometían, y todo eso tiene que ver quizás con un patrón como el que tú estás describiendo, Nicté. Pero antes de ir con Juan Carlos, que es el especialista y que nos va a iluminar más en todo esto, quería un poco resaltar algunas personas que nos están escuchando. Recuerden que pueden ustedes escribir sus preguntas, tanto para Juan Carlos como para Nicté. Estamos en vivo en Facebook y también en las redes sociales de ellos. Dice, excelentes profesionales. Gracias, Juan Carlos Roque, por compartir con nosotros tus conocimientos. Está Marisol, que ella es psicóloga peruana. Buen día, Alejandro. Y también está Paul, que es peruano. Buenos días, Alejandro. Y bueno, Juan Carlos, ilumínanos, por favor, un poquito. ¿Qué es la adicción al sexo? ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Qué pasa con las personas? Cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional, por favor. Bueno, esto es bien importante. Solo quería como agregar algo respecto a lo que Nicté hablaba sobre las evaluaciones. Una de los beneficios que hemos visto en la pareja de hacer las evaluaciones es que cuando tenemos una persona compulsiva en su sexualidad, ya sea por acting out, estar conquistando a otras personas, o pornografía, que también tiene un impacto en las parejas, pasa en la pareja esto. Mi persona con la que yo iba a formar mi vida no quiere estar conmigo, seguro que estoy fea, soy mala en mi parte sexual, seguro que estoy, no sé, cualquier cantidad de cosas que pueden pasar en la mente de esta pareja. Y hay un gran beneficio cuando, por ejemplo, hay una parte de psicoeducación en nuestro proceso, tanto para el adicto como para la pareja, que es el trauma y como lo que hablaron la semana pasada. Pero cuando la pareja sabe de la adicción sexual, le trae mucha paz saber que no es algo malo de ella, sino que hay una enfermedad en su pareja. Entonces empezamos con eso. La adicción sexual es una enfermedad. Y el año antepasado, en 2021, fue incluida en el CIE-11 como trastorno del comportamiento sexual compulsivo. Aquí hay algo bien interesante y hay un gran dilema. En la Junta, en el Congreso Mundial de Psiquiatría estaban discutiendo esto, porque ya pues en el DSM está incluida la ludopatía, está incluida las adicciones químicas, pero tenían mucho problema con respecto a si la adicción era realmente, la adicción sexual era realmente una enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es una parte normal
de la vida y pues cómo esto podría ser algo enfermo, ¿verdad? Sin embargo, viendo todas las evidencias, llegaron a la conclusión de que sí, ¿verdad? Y la incluyeron, pero la incluyeron como un TOC, ¿verdad? Un trastorno obsesivo compulsivo. Y esto porque, cabal, la industria de la pornografía tiene tanto poder y es tanto poder que ha ido poniendo muchas trabas en cuanto que se vea esto como algo enfermo, ¿verdad? Sin embargo, está la contraparte de toda esta gente. El doctor Carnes, por ejemplo, dice algo que es bien interesante, que no puede ser un TOC, porque un TOC, para hablar del TOC, es mi necesidad de estarme lavando las manos si toco algo, me produce seguridad si yo hago eso, ¿verdad? Entre muchos de los TOCs que hay. En cambio, el sexo produce placer. Entonces, esa es la gran diferencia. Claro. Y el placer es lo que caracteriza a todas las adicciones, ¿verdad? Porque hay adicciones químicas y hay adicciones no químicas. Entonces, podemos decir que la adicción sexual es una enfermedad, no es un pecado, no es una maldición, no es una deficiencia moral, es una enfermedad que literalmente cuando esta sensación de placer aparece en mi cerebro a través de la dopamina, tiene la capacidad de apagar mi prefrontal y anular mi voluntad de poder decir ya no. Lo mismo que sucede con un alcohólico que piensa que se va a poder tomar solo una cerveza y cuando hace contacto con esa cerveza se apaga su prefrontal, ¿verdad? Entonces viene la compulsión, ¿verdad? Todo lo que Nick te ha hablado ahorita un poquito sobre el ciclo adictivo. La adicción tiene varias explicaciones de la forma en que se ha ido estudiando. Dentro de la evaluación del inventario de dependencia sexual, que son evaluaciones que se hacen allá en Estados Unidos y que hay buenas noticias que ahorita estamos trabajando en traducir todo esto, ya las evaluaciones van a salir en español, en ITAP, ¿verdad? Se preguntaban qué era lo sano en la sexualidad, ¿verdad? Pero nadie habla de sexualidad, ¿verdad? Entonces, o lo normal más que lo sano, que era lo normal dentro de la sexualidad. Y el doctor Benjamin Rush, que era un psiquiatra a principios del siglo pasado, dice cualquier cosa. Porque lo que puede parecer raro para ti, lo está haciendo un montón de gente, pero nadie habla. Entonces, el doctor Carnes empieza a hacer una investigación y con mucha gente y con mucho tiempo, y entonces encuentran y dividen las conductas sexuales en 20 conductas, ¿verdad? Y lo que el SDI hace es que si una persona puntea a partir de 6, estamos hablando que ya hay una adicción. Y esta misma evaluación me saca un mapa de todas las conductas, las 20, cuáles son las que ponen más en riesgo la vida de esta persona, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos toda esta información, podemos darnos cuenta que la adicción sexual es una muy mala relación con mi sexualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, algunos pacientes que me dicen, es que hay todo un ritual para poder dormirme y dentro de ese ritual incluye la masturbación, ver pornografía y masturbarme. Y si no lo hago, no puedo dormir. Entonces, esa parte de la sexualidad, que la sexualidad es hacer ese vínculo con otro ser humano, ¿verdad? Se vuelve en un somnífero. Me masturbo cuando estoy ansioso, un ansiolítico. Me masturbo cuando estoy triste, ¿cómo se llaman estos? Para ponerme mi estado de ánimo mejor, ¿verdad? Un antidepresivo. Claro. Entonces, la sexualidad deja de ser este vehículo de vínculo y de vulnerabilidad con otro ser humano y se convierte en un reemplazo para componer algo que está mal aquí adentro, ¿verdad? Por eso decimos que la enfermedad
o se le ha visto a la adicción sexual como una enfermedad emocional. Y aquí hay algo bien importante. Es la enfermedad de la vergüenza. Yo estoy escribiendo mi libro ahorita, estoy en mi segundo capítulo, e hice una encuesta acá con gente en recuperación, y de aproximadamente 100 personas que evalué, hay 95 que son sobrevivientes de abuso sexual. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que el trauma, el estrés postraumático deja una huella fuerte de vergüenza. Y la vergüenza me aísla de las personas, ¿verdad? Y eso crea todo este malestar. Bueno, hay tanto, y ahorita esta semana cuelgo mi video en mi canal de YouTube que se llama Brillando con Valor, donde hablo específicamente sobre el trauma. Pero eso, la vergüenza es una enfermedad emocional que está caracterizada por la vergüenza. Y esa vergüenza crea 4 creencias que están en el fondo de ese hueso, ¿verdad? Soy malo, si me conocen tal como soy, me van a hacer daño, me van a abandonar, se van a burlar de mí. No me puedo dar el lujo de depender de nadie, tengo que siempre poder solo, y al mismo tiempo, la vida es tan difícil que necesito tener a alguien. No importa a quién, pero a alguien, ¿verdad? Entonces, en base a esas creencias, los adictos van caminando en la vida, y cada vez que hay una recaída, cada vez que vuelven a ese comportamiento compulsivo, confirman que sí son malos, porque lo difícil de esto es que cada vez que vuelven a ese comportamiento compulsivo, lastiman a alguien que quieren, ¿verdad? Entonces, de verdad, es una bendición, y especialmente en Latinoamérica, que tenemos este machismo, que entre más mujeres tenga, más machos soy. Pues Dios me ha bendecido de ver muchos machos, gente que admiro y que respeto mucho, con mucho dolor, mucha culpa, mucha vergüenza, soy malo, por esa historia, ¿verdad? Entonces, ayuda mucho cuando el adicto se informa también de que esto es una enfermedad y que anula su voluntad. Al ir conociendo esto, ayuda un poco a que esta persona vaya conciliando consigo mismo para empezar a hacer un mejor tratamiento. Luego, hablamos que la enfermedad es un desorden de intimidad, ¿verdad? No puedo ser íntimo si me considero malo. Y hemos tenido muchas experiencias con parejas donde, por ejemplo, la esposa o el esposo dice, bueno, si mi pareja es adicto o adicta sexual, ¿por qué no me busca a mí? Y eso es bien frustrante para el adicto, porque cuando hay una creencia de si me conocen realmente tal como soy, me van a hacer daño, me van a abandonar, se van a burlar de mí, hay una gran barrera, ¿verdad? Entonces también es conocida como un desorden de intimidad. ¿Iba a decir algo, Alejandro? Sí, estaba pensando en la anorexia sexual, ¿verdad? Es la otra. La otra. Es la misma compulsión, solo que en el polo opuesto. Y la mayoría de anoréxicos sexuales son personas sobrevivientes de abuso sexual también. O sea, hay una compulsión por evitar todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Entonces, interesante, muy interesante. Y Nicté, cuando, diríamos, tú le pides a Juan Carlos que haga la evaluación, Juan Carlos, como resultado de su evaluación, concluye que sí hay una adicción, ¿se termina la terapia de pareja o se trabaja paralelamente? Juan Carlos trabaja más con la persona que tiene adicción. ¿Cómo funciona esa parte? Sí, se trabaja paralelo. Las citas para la persona que se ha descubierto tiene adicción serán de forma individual con Juan Carlos, pero mi vinculación es con la pareja.
Entonces, a mí me sirven los resultados que Juan Carlos me envía porque como hay una evaluación que se le envía también a la persona que ha sido traicionada, donde también nos arrojan datos de cómo ella se está sintiendo con lo que hablábamos la semana pasada de la cortina de humo. Entonces tratamos de detener eso en la pareja para que pueda bajar un poco el nivel de trauma de su cónyuge. Y hay datos muy interesantes en la evaluación que Juan Carlos manda porque si la persona, hay una evaluación donde dice si la persona está dispuesta en este momento al cambio o ahorita no está todavía lista. Entonces, si no está lista, igual tiene que ir con Juan Carlos porque él motiva a ese cambio, pero sale en la evaluación. Entonces, de nada sirve la terapia de pareja si no estamos listos para generar, aceptar que algo debe cambiar. Y lo otro que a mí me gusta mucho de esa evaluación, Juanca, cuando tú me mandas el diagrama del apego, porque nosotros contrastamos los resultados que salen de la persona traicionada y la persona adicta y vemos cómo los dos están necesitando, uno alejándose, el otro acercándose, uno tiene miedo, el otro... entonces, ellos logran entender cómo su sistema de apego también está a la defensiva o necesitando más de la otra persona. También en el caso de la persona que ha sido traicionada o que está vinculada a una persona con esta condición de adicción sexual, vemos y les explicamos las gráficas que nos arroja la evaluación del nivel de ansiedad, depresión y estrés que está manejando la persona lastimada. Y eso sí lo tiene que conocer su cónyuge para tener pleno conocimiento de que también no solo está sufriendo, o sea, está en la evaluación el resultado del nivel de estrés, lo que hace que grite, que se defienda, que lo saque de la casa. Y por último, yo no quiero dejar de explicar esto, porque Juan Carlos hemos hablado de varones, pero tú y yo sabemos que hay mucho caso de mujer, mucho. Nosotros hemos detectado bastantes. Cuenta tú, Juanca, ¿cómo es eso? Y lastimosamente, nuevamente, nuestra idiosincrasia latina, ¿verdad? Cuando un hombre tiene muchas parejas, se le pone una estrellita, pero cuando la mujer tiene la misma conducta, se le pone un sobrenombre denigrante, ¿verdad? Respecto a lo que preguntaba Alejandro, nosotros, como lo explicaba Nictel la semana pasada, tenemos fases de tratamiento para la pareja, para la pareja traicionada, y uno de los objetivos, por ejemplo, dentro de la terapia de la pareja es que aprenda a autorregularse, a reconocer el impacto que la traición tuvo en ella. Y yo por mi parte voy psicoeducando. Esto es como una pequeña muestra de la evaluación de la parte roja, son las conductas riesgo del adicto, y esto nos sirve a nosotros para hacer nuestro plan de tratamiento, ¿verdad? Después de que el adicto ha ido entendiendo, está siendo constante en su proceso de recuperación, hay un aspecto que a mí me gusta mucho, que lo menciona el doctor Kevin Skinner, que tuve la bendición de traducir su libro. Él habla del capital de recuperación, ¿verdad? Cuando hablamos de la compulsividad, cuando este cerebro está apagándose o está apagado, el adicto va a hacer cualquier cosa con tal de seguir consumiendo, de tener esa experiencia gratificante. El capital de recuperación es, porque hay estadísticas de personas que van una vez a un grupo, por ejemplo, una vez a una terapia, una vez a una iglesia, y nada funciona, ¿verdad? Entonces, el capital de recuperación es hacer todo lo que está en ese poder de esa persona para empezar a ganar sobriedad. Aspectos importantes a trabajar en el adicto es que aprenda a ser confiable,
¿verdad? Ujú. Que ya en la fase 2 o 3 del tratamiento de la pareja se puede incorporar la terapia de pareja y empezar la reconstrucción de una nueva relación, ¿verdad? Claro, Porque evidentemente la anterior no funcionó. exacto. Entonces, esto es bien importante porque hablé hace un poquito también de otro aspecto muy importante que yo he trabajado con niños de 19, 17 años Ujú. que ya están desarrollando incluso trastornos ansiosos Ujú. por la pornografía, Ujú. ¿verdad? Que la pornografía es una de las 20 conductas que mencioné hace un ratito. Pero el problema con la pornografía es que se hicieron estudios, resonancias magnéticas en personas que estaban consumiendo cocaína y hay ciertas áreas del cerebro que se estimulan y personas que están consumiendo pornografía y es exactamente la misma área del cerebro que se excita cuando una persona está consumiendo pornografía. ¿Qué Ujú. significa esto? Que la pornografía es el equivalente a la cocaína. Y por lo tanto, va a haber un síndrome de abstinencia, que es otra de las características de la enfermedad de la adicción, Ujú. cuando la persona deja de usar pornografía, ¿verdad? Ujú. Eh, Juan Carlos, déjame interrumpirte ahí un segundito sí. porque quiero resaltar las personas que nos siguen en este momento y los comentarios que parece ser que, diríamos, les está agradando mucho. Leilita pone saludos, doctor Juan Carlos, excelente profesional. Mira, ahí tienes una fan ya que te está siguiendo. ¿Ah? Bárbara dice, pero en el aspecto masculino, él puede afirmar su masculinidad, conllevar este tipo de adicción y sentir el poder de machismo, que es lo que tú Uh-huh. estabas diciendo hace un momento. Juan Francisco dice saludos desde la tierra de los Cuchumatanes. Cuchumatanes de Huehuetenango, tierra de ustedes. Acabo de Ok. estar ahí. Abel también dice excelente tema desde Cuilapa, Santa Rosa, un fraternal saludo. Excelente tema, dice Polet, gracias por abordarlo desde una perspectiva profesional. Saludos de parte de estudiantes de la Universidad Regional de Guatemala, sede Barberena, pues está Madeline también siguiéndolos. Y dice, este es un tema, Patti dice, este es un tema sin tabú, transparente, objetivo, interesante e importante para todos, porque de alguna manera lo hemos atravesado. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por compartir sus conocimientos. Gracias también a sus acompañantes, muy profesionales, por cierto. Y bueno, y también Gaby dice saludos desde Quetzaltenango también. Yo Saludos le a decía a Shela. Juan Carlos a Nicté que estuve hace un par de semanas en tu país, me encantó, lo recomiendo a todos los que quieran hacer turismo, comer rico, pasear rico y conocer gente maravillosa. Guatemala es un punto donde tenemos que ir, definitivamente, lleno de historia y bueno, y ahora estamos conociendo a dos profesionales de primer nivel que con todo su cariño están compartiendo con nosotros toda esta experiencia. Ángela también es psicóloga de Perú. Mira, nos siguen escribiendo, muy interesante. Gabriela dice, licenciado Juan Carlos, fui su alumna, excelente clase sobre adicciones. Mira, ves, tienes ahí tus fans, Juan Carlos. ¿Ah? Juan Carlos, una pregunta. Yo a veces trabajo con parejas y, por ejemplo, ha pasado mucho, y este fue tema de un webinar anterior, que uno desea más sexo que el otro y el otro, uno persigue al otro porque pues tengo una energía sexual muy alta y busco a mi pareja y quiero tener quizás sexo pues frecuentemente y como que mi pareja está agotada y no estamos en la misma sintonía. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si yo tengo una alta energía o deseo sexual y de conectarme y tener intimidad con mi pareja, si yo tengo una adicción sexual o no? ¿Cuál es esa línea? Porque tú decías que el sexo es un placer y todos estamos con ese drive de, pues, conectarnos íntimamente con nuestra pareja, ¿verdad? Y unos tienen mucho más intensidad. Pero ¿cómo saber si yo estoy pasando por una adicción al sexo? Vamos a ver, aquí hay un aspecto bien importante que mencionábamos al principio. Ajá. Muchas veces la adicción sexual es una mala relación con mi sexualidad. Y Oh, por entonces supuesto. aunque no esté siendo infiel, aunque sea con mi pareja,
si yo estoy buscando sexo con mi pareja porque me siento triste, porque me siento, porque me siento triste, porque me siento alegre, porque me siento enojado, porque me siento cansado, porque me siento... Si yo estoy sustituyendo o si yo estoy usando el sexo como un medicamento, ahí es donde existe la diferencia y podemos empezar a darnos cuenta que puede ser un problema de adicción. Y algo que es importante mencionar sobre la adicción sexual, que no quiero que se me quede fuera del tintero, es que primero, como ya sabemos que es una enfermedad, también es importante mencionar el factor herencia, ¿verdad? Y hay dentro de este mismo estudio que yo hice aquí en Guatemala, que la mayoría son sobrevivientes de abuso, también la mayoría vienen de hogares con padres que se separaron por infidelidad del papá, ¿verdad? O de la mamá. Entonces, la exposición y el despertar sexual tan temprano tiene... y ahorita especialmente, por ejemplo, que el Internet, el sexo en el Internet está al alcance de cualquiera, pasa ese primer contacto que los niños están teniendo. Es bien importante que muchas veces los papás estén listos, estén recordándoles: si alguna vez ves algo que te produce esto, cuéntamelo. Porque, por ejemplo, yo empiezo mi primer capítulo con el caso de una paciente cuyo papá es adicto sexual y ellos se separaron. Ella llega por las tardes, después de la escuela, a la oficina del papá, empieza a hacer sus tareas en la computadora del papá y ahí encuentra pornografía la primera vez. Okay. Y no se lo dice a nadie. Vean cómo la vergüenza tiene un factor importante en esto. No se lo dice a nadie, pero a los pocos días tiene la curiosidad de volver a verlo. Y dice Van der Kolk respecto a esto, Bessel van der Kolk, que me encanta, que ante una situación que puede producir un trauma, muchas veces nuestro cerebro nos gratifica, porque nuestro cerebro nos va a proteger. Y esa gratificación va a hacer o va a aumentar la posibilidad de que busquemos otra situación similar de riesgo para volver a sentirnos de esta manera, ¿verdad? 15 años después esta chica busca ayuda y empieza a entender toda su historia y sigue trabajando en su sobriedad, ¿verdad? Ahora, diríamos, es una enfermedad, como se ha definido, que definitivamente tiene tratamiento. Sí. Sí. Okay. ¿Y el tratamiento implica una psicoterapia más individual? Implica el capital de recuperación. Lastimosamente en Guatemala no tenemos todavía, estamos trabajando en eso, grupos de 12 pasos. Actualmente todas las escuelas que están enfocadas en el tratamiento de adicciones incluyen sí o sí el acompañamiento de 12 pasos. Sí. 12 pasos tiene los niveles estadísticos de recuperación de personas que ni todas las escuelas psicoterapéuticas juntas podrían tener, ¿verdad? Ahora, existen varios grupos de 12 pasos y Nick te mencionaba algo interesante al respecto. Podemos hablar, y de hecho hay un grupo en Estados Unidos y en algunos otros países en Latinoamérica, ya de habla hispana, que se llama SLA, Sex and Love Addicts Anonymous, adictos al amor y al sexo. ¿Por qué al amor? Porque en la conquista, esa conquista es: me enamoro de ti inmediatamente, ese proceso químico, oxitocina, dopamina, serotonina, Claro. que se siente tan... Y luego se acabó ese efecto, busco a alguien más, ¿verdad? Y hay estos grupos de 12 pasos que ayudan. Entonces la sugerencia es psicoterapia, grupo de 12 pasos, ¿verdad? Lectura de material
sobre recuperación. Nos damos cuenta, a final de cuentas, entonces, que la adicción, la sexualidad desbordada, es solo un síntoma, o es el síntoma más visible de toda lo que hay atrás, ¿verdad? Entonces, básicamente entramos a trabajar de lleno en la psicoterapia individual y cuando están teniendo un acompañamiento, cuando están teniendo un puente de identificación con otros adictos que también están en recuperación, se reduce esa sensación de que soy un depravado, soy un pervertido por todo lo que he hecho. Conozco a otras personas que vienen del mismo lugar que yo, pero que sus vidas hoy son distintas. Porque eso es bien lindo, Alejandro. A mí en mi propio proceso, si alguien no hubiera visto que había posibilidad en mí, no estaría aquí. Claro. Y Von Goethe dice, si vemos al hombre como lo que es, lo vamos a convertir en algo peor. Pero si lo miramos como ese potencial de lo que está llamado a hacer, entonces realmente le ayudaremos a convertirse en eso que está llamado a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la adicción solo también es un aspecto de la vida, no es toda la persona, ¿verdad? Ahora, Juan Carlos, diríamos en algún momento se requiere la ayuda de un psiquiatra cuando hay mucha ansiedad o cosas así, o ¿qué piensas tú de eso? Sí, de hecho, cuando se hacen las evaluaciones y me ha pasado algunas veces con algunos pacientes que veo que puede que haya un trastorno, una comorbilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos acá psiquiatras muy buenos con los que trabajamos y con quien tenemos mucha confianza, muy humanos, que conocen sobre adicciones, entonces sí se les refiere. No es en todos los casos, pero sí, algunas veces sí. Pero se puede, ok. O sea, algunas veces la medicación puede ayudar. Por ejemplo, sí hay mucha correlación entre las adicciones y los trastornos obsesivos compulsivos o los trastornos de ansiedad. Claro. Claro, porque es el foco con el que tú te levantas todo el día, ¿verdad? Estar concentrado y pensado en ese elemento que genera la adicción, ¿verdad? Ya sea la cocaína, el alcohol o el sexo. Pues creas toda una rutina desde que te levantas, en qué momento lo voy a consumir, lo voy a hacer. Y si Pero es solo es al principio. Claro. Eso solo es al principio de la recuperación. Claro. ¿Verdad? Claro. Otros comentarios, Nicté y Juan Carlos, dice, bueno, Gabriela, ya la habíamos puesto acá. Acá hay una pregunta, parece, para usted. Dice, un hijo que observa al padre con esta adicción al sexo, ¿puede repetir el patrón? Sí. Sí. Sí, okay. Lastimosamente sí. Sí. Ok. Luego, ¿van a dejar grabada esta reunión? Sí, la dejamos grabada, la pasamos en las redes. Consulten las redes de Juan Carlos, de Nicté también, por ahí va a estar, y en el Counseling Institute of Atlanta también. Esta es una pregunta que ya te acabo de hacer, tratamiento de psicoterapia farmacológico. Gracias, Marisol, por participar. Abel dice, Juan Pablo tiene credibilidad, bueno, es Juan Carlos, ¿verdad? Sí, ya te cambiaron de nombre, mira, tiene credibilidad, sabe lo que habla, yo soy un milagro viviente, el movimiento de AA me salvó, los 12 pasos que ayudan en cualquier adicción, definitivamente, ¿verdad? Bueno, ustedes son los que van a iniciar, pues, los 12 pasos ahí en Guatemala, ya que no hay esa posibilidad de que puedan participar, sería una buena idea, una buena iniciativa, de repente crear un grupo. Otro aspecto interesante ahorita que mencionaron los 12 pasos, y esto es bien curioso también, Patrick Carnes dice que hay un porcentaje, si hablamos de comorbilidades, por ejemplo, hay adicciones cruzadas, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Y esta fue una de las razones por las que yo inicié a estudiar adicción sexual, porque la mayoría de los adictos químicos, alcohólicos vamos a ver, lo voy a poner de esta manera porque así estamos acostumbrados, pero no hay diferencia entre un drogadicto y un alcohólico, porque el alcohol es una droga, ¿verdad? Pero para fines prácticos, Patrick Carnes mencionaba que más del 90% de los adictos químicos también son adictos sexuales, ¿verdad?
¿Por qué? Por la naturaleza de la enfermedad de la adicción. Mi búsqueda de placer se va a manifestar en cualquier cosa: sexo, comida, poder, compras, apuestas, drogas, Vigorexia. vigorexia, el ejercicio, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando empezamos a tomar la raíz de la enfermedad, que puede tener varias conductas, es mucho más fácil que entendamos a ver los posibles escenarios de recaída que puedan haber, ¿verdad? Y eso Ahora, va a garantizar en el tratamiento de pareja un mejor resultado. sí, y una de las cosas, Juan Carlos, y coincido con Nicté la vez pasada que conversamos sobre el tema de traición y el trauma por traición, es que el deseo de trabajar por la relación de pareja, el deseo de trabajar por mi enfermedad, por mi recuperación, es fundamental para que este matrimonio número 2, que yo le llamo y que tú también lo habías denominado de alguna manera así como una nueva relación, una nueva forma de relacionarse, ¿verdad? Puede lograr que la pareja se conecte más y construye este matrimonio 2 de una manera más saludable, ¿verdad? Porque en cualquier adicción es importante que uno comience a reconocer que tiene un problema, que uno tiene una enfermedad y que necesita tratamiento, ¿verdad? Qué importante es para tu pareja verte a ti en ese proceso de recuperación y de luchar el día a día por recuperarte de esta enfermedad, ¿verdad? Sí. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando las dos personas están en un proceso, es mucho más fácil, y me ha pasado, por ejemplo, ya sea en 12 pasos o en terapia, que cuando la pareja empieza a entender las manifestaciones de la enfermedad de su pareja, recordemos que hay un trauma, pero como ella también ya sabe que hay un trauma en ella ya sabe que no puede cambiar a su pareja, pero ella sí puede hacer algo por ella. Y me ha pasado muchas veces que me dice, mira, dame una cita porque dice mi mujer que necesito urgentemente hablar con alguien porque ando loco. Y en esta manera coloquial, ¿cómo es dar cabida a esto que ha sucedido? Pero que ambos estamos trabajando, la pareja también, ya sea en los grupos de 12 pasos, porque hay grupos de 12 pasos así como está Al-Anon, que es para las parejas de los alcohólicos, Nar-Anon de los adictos, también hay parejas en recuperación. Y a través de un padrino o una madrina podemos hablar, la pareja puede decir, me siento, hoy amanecí activada o activado, ¿verdad? Hoy tuve un sueño que mi pareja me estaba haciendo infiel otra vez y eso no me ha dejado tranquilo. Entonces, hablar de todo esto, porque los sueños son parte del criterio 2 en los pensamientos intrusivos, ¿verdad? Entonces, se empieza a ver esto ya no como algo, como parte de esta historia que sí dolió, pero que ahora ya tengo herramientas más sanas para ayudarme a regular, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, pero qué difícil cuando hablábamos, Nicté, del proceso de trauma para la persona que ha sido engañada, el proceso de perdonar también, ¿verdad? Porque es una situación bien complicada también, de alguna manera, ¿verdad? O sea, porque pues los pensamientos intrusivos, como lo está describiendo bien Juan Carlos, son recurrentes y el trauma es algo que vives el día a día, en la ansiedad que genera, los problemas para dormir, muchos tienen que estar hasta medicados porque pasan por un proceso de ansiedad, depresión, estrés postraumático. Pero el proceso de perdón, Nicté, yo a veces, yo en la mayoría, en mi experiencia, trabajando 33 años en esto de terapia de matrimonios, he visto que muchas parejas pueden reconstruir este matrimonio 2 bastante bien, ¿verdad? Bastante bien. La mayoría de parejas sale adelante de una experiencia traumática, pero evidentemente depende mucho también de lo que decía Juan Carlos, el trabajar por tu enfermedad, el trabajar por el problema que tú tienes, la decisión de cambiar, la decisión de comprometerte también, ¿verdad? Y esa honestidad y sinceridad. Tengo un problema, voy a trabajar en esto porque te quiero, ¿verdad? Pero el proceso de perdón, Nicté, es complicadísimo. ¿Qué nos podría decir sobre ese proceso de perdonar?
Bueno, nosotros este es como ya de la última fase, es la fase 4, ¿verdad, Juanca? Que nosotros trabajamos y tiene que dejarse al final porque si ustedes se recuerdan en la fase 0, que nosotros empezamos a trabajar como que fuera la sala de urgencia, ajá, la sala de emergencias donde tenemos que abordar y tenemos que decirle a la persona traicionada, te veo, sé lo que estás pasando, veo lo que estás sintiendo y lograr que la pareja vea ese dolor también. Cuando ya pasamos por la fase 0, 1, 2, la 3, pues sí, ya empezamos el proceso de perdón, pero ellos ya pasaron por un montón de situaciones, de recaídas y otras complicaciones que no hemos podido abordar acá, pero por ejemplo, productos de esas relaciones extramatrimoniales, ¿verdad? Si hay hijos fuera del hogar, cómo se va a manejar ese tema con otras familias, son otras responsabilidades, hay un niño, 2 niños, 3 niños, ¿cuántos hay? Y cómo la pareja va a poder sortear eso. O Por alguna eso, enfermedad también, perdón, o alguna enfermedad también. cabal, eso iba a decir, y también cuando mandamos toda la batería de evaluaciones de enfermedades de transmisión sexual y hepatitis y mononucleosis, y bueno, es toda una batería, como alguien que ya está dentro de la enfermedad, también tenemos que cobijarla. Entonces, llegar al perdón es como de lo último que nosotros trabajamos. Yo creo que nosotros apostamos, ¿verdad? Nosotros apostamos como pareja por nuestro cónyuge y vemos mucho, ¿verdad, Juan Carlos? La alianza de ellos dos, la seguridad que ellos tienen, de que pueden acudir a ti en un momento de crisis en que va a haber una recaída, ¿verdad, Juan Pues Carlos? creo que cuando hablamos de perdón, un aspecto importantísimo a trabajar en el área individual es el adicto cuando ve su historia y ve el daño que hizo y entiende que ese cerebro se apaga y cuando está un cerebro apagado puede hacer cualquier cosa. Esa parte es bien importante para mí, enseñarles a que aprendan a perdonarse primero ellos mismos, porque la culpa y la vergüenza son detonantes importantes en los procesos de recaída. Pero entonces es importante trabajar en el autoperdón y para evitar que estas creencias, soy malo, si me conocen, no necesito a nadie y necesito a alguien, no importa quién, disminuyan, ¿verdad? Y fortalezcan el ciclo adictivo. Y la pareja traicionada también necesita perdonarse por haber posiblemente escogido a una persona equivocada, ¿verdad? Eso no significa que la relación tenga que terminarse. A nosotros, yo escuchaba la semana pasada que hablaban que usted, su experiencia es como de 6 meses a 1 año. A nosotros estamos hablando de 1 año y medio, 2 años. 2 años. ¿Verdad? Sí. Sí. Es un proceso largo de recuperación, Sí. Muy largo. Eso es lo que se tiene que entender, ¿verdad? Que no es un proceso que pueda durar 2 meses, 3 meses, sino es un proceso de reconstrucción que, como tú dices, puede ser de 1 año a 2 años, básicamente, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, Juan Carlos, sigues teniendo fans que te siguen escribiendo, ¿ah? Qué bendecido me siento. Excelente maestro, dice, este tema es muy interesante en el campo de la psicología y sobre todo la forma de abordaje. Saludos de Quiché. Yo fui su alumno en el curso de adicciones. Mira, a ver. ¿Ah? Y Eri Chávez, peruana, también, exacto, dice, está muy de acuerdo con lo que te dices. Pero finalmente, bueno, tenemos que terminar, no queremos abusar del tiempo de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La he comprometido a Nicte para que podamos hablar sobre narcisista en las relaciones de pareja. Y ojalá nos encantaría, Juan Carlos, porque tú también eres parte de esas evaluaciones forenses que haces también con ella, ¿verdad? Y debes conocer mucho de este tema. En verdad ha sido un placer tenerte en este webinar el día de hoy, y otra vez agradeciendo siempre a Juan Carlos, a Nicté, por su generosidad de compartir
con todos nosotros. Recuerden que esto va a quedar grabado. Si les parece que es un tema interesante, si es un tema que vale la pena, compártanlo en sus redes también ustedes que nos escuchan, ¿verdad? Porque mucha gente se puede beneficiar de esto. La adicción es una enfermedad que requiere tratamiento y que los tratamientos son bastante positivos. Hay mucho optimismo en el trabajo que hay profesional y podemos salir adelante de esto, ¿verdad? Entonces es importante de que todos nosotros conozcamos, nos eduquemos sobre el tema de salud mental, que es fundamental. Y otra vez repito lo que conversé en un desayuno ahí en Ciudad de Guatemala con Nicté. Nuestro sueño es poder hacer que nuestra población sea feliz, pueda crecer saludablemente, y todo eso comienza con las relaciones de pareja. Una pareja saludable va a vivir más, va a ser mucho más productiva, va a criar mejores hijos, y esta familia que va a ser el núcleo de las familias de nuestras ciudades y de nuestros países, vamos a poder llegar a diríamos, a un desarrollo muy importante en nuestros países. Y por eso se los agradezco. Los últimos comentarios. Ángela nos dice: muchas gracias, Nicté, Juan Carlos, excelente información. Sandra también, si se escucha, justo eso iba a preguntar, el tema narcisista o sociópata. Ya saben, ya los están comprometiendo para la próxima semana. Gracias, maestros. Está también Lorena, gracias, Regina. Imagínense toda la gente que nos escucha el día de hoy. Concuerdo, y va a ser una mejor sociedad. Y finalmente, Lorena, bendiciones para cada uno. Gracias, amigos, gracias, colegas, de poder estar acá con nosotros. En verdad, muy agradecido con ustedes. Y sus últimas palabras, Nicté, Juan Carlos. Bueno, para mí, mis últimas palabras para los profesionales es poder, como dijo Alejandro, educar a la población acerca de esta condición, de esta enfermedad, apoyar a las parejas, al matrimonio como base importantísima de donde se desprende el futuro de nuestra sociedad, y el quitarnos ese paradigma de que el adicto sexual es sucio. No, esto es una enfermedad. Entonces sí tenemos que empezar a educar, a psicoeducar a la población de esta condición y ser redes de apoyo que realmente puedan ayudar a las personas que están atravesando por esta condición. Gracias, Nicté. Juan Carlos. Que desde la antropología podemos ver que el concepto de persona es una palabra que no tiene concepto, porque la palabra persona no es una cosa, las cosas están terminadas, las personas no. Entonces, una enfermedad no es una condena, y por muy difícil y fea y bajo que hayamos caído en nuestra enfermedad, la historia no está terminada, pero podemos empezar a escribir una nueva. Con eso me quiero despedir. Juan Carlos, muchas gracias. Otra vez, gracias, Nicté. Y bueno, estamos los martes y jueves en estos webinars del doctor Alejandro Navarrete con invitados de lujo, como ustedes ven. Y bueno, gracias, les deseamos lo mejor, que tengan un lindo día, un lindo fin de semana, y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.